Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto que podamos reunirnos una vez más para poder estudiar de su palabra. Amén. Así que esperando que cada uno de ustedes esté muy bien, que estén de salud, y si alguno está enfermo, pues que el Señor vaya recuperándolo. Amén. El Señor es el único que nos puede dar la salida para todas las cosas. Él es fiel, Él es grande, así que tengamos ese ánimo. Tengamos ese ánimo de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y muchas veces nos cuesta poder comprender qué es lo que Él quiere hacer. Pero déjeme decirle algo. Él tiene el control de los tiempos. Así que tenga paz, tenga tranquilidad. Espero que usted ya tenga lista su Biblia, sus anotaciones para poder estudiar la enseñanza de esta noche. Bueno, el miércoles pasado vimos la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre la autoridad de Dios. Amén. Así que vamos a orar para poder comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, tu enseñanza. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera poner en los aires, que no permita que podamos, Señor, o que quiera interferir con el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerde que es muy importante también disponer nuestros corazones para recibir de Él. Como le decía, en el tema anterior vimos que la autoridad de Dios es uno de los atributos, ¿verdad?, de Dios, y que Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Él dice y hace, Él quita y pone, porque sencillamente Él es Dios, no hay otro Dios. Sin embargo, también pudimos ver que Él manda sobre todas las cosas. En su soberanía, Él gobierna a través de las autoridades delegadas, instituidas por Él. Amén. Nada se le esconde, nada se le escapa a Él. Todo tiene un propósito por el cual Él dejó esta autoridad. Él es Dios y como veíamos el miércoles pasado, Él puede gobernar por sobre todas las cosas. Pero a Él se le plació decir, bueno, vamos a dejar autoridades. Su misma palabra nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen existen porque han sido establecidas por Él. Entonces, en esta oportunidad, el propósito de la enseñanza de este día, de este estudio, es ver a un Dios que respalda lo que Él levanta. Este es el respaldo de Dios a lo que Él ha dado, a la autoridad que Él ha levantado y que nos manda a que no nos opongamos a dichas autoridades, porque quien se opone a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Ahora, antes de comenzar, quiero también aclarar algo. No aclarar por nosotros, sino que, porque mire, hay falsos maestros que enseñan que porque se han salido de la autoridad o de la cobertura de alguien o porque no hacen lo que ellos dicen, Dios ha traído condenación, muerte, sufrimiento, ha quitado bendición. Hay muchas cosas. Eso es una manipulación. Simple. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque el Señor manda que respetemos las autoridades. Él es el que ha permitido que no solo las autoridades espirituales que tenemos, también las autoridades en ciudad, los policías, que hay personas deshonestas. Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Él es el que se va a encargar. Ahora, hablando en la parte espiritual, hablando de estos falsos maestros que se levantan y lo que quieren hacer es tener sometidas a las personas. Es bien sencillo. Si usted tiene conocimiento de la palabra es bien clara. No hay dónde perderse.
¿Qué debo de hacer? Entonces, busque en un lugar donde se predique y se respete la palabra. Porque el primero que debe de respetar autoridad es el pastor. Porque ningún pastor o ningún ministro está sobre Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que es un buen lugar? Bueno, en donde el ministro, donde el pastor respeta a Dios como autoridad. Y el que respeta a Dios como autoridad puede respetar a las ayudas que Dios ha puesto bajo el cargo o bajo la autoridad de él. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Si hay un pastor o un ministro que se vale de la gente, y esto es una cascada, porque cuando un pastor o un ministro se vale de la gente, los que están de líderes se valen de las personas, y los que son servidores aún muchas veces se valen de los que son del pueblo. Entonces es una cascada. Si eso es lo que pasa, sí, entonces hay que tener mucho cuidado, porque Dios es un Dios de autoridad, pero también es un Dios de orden. Y si yo respeto al Señor, en mi caso yo tengo autoridad, yo tengo un pastor, pero también yo debo de respetar y de tratar honesta, decorosa, con amor del Señor a los que están bajo mi autoridad. Porque antes de que sigamos hablando de la autoridad, hermanos, la autoridad a los que somos ministros y a los que somos líderes o hemos sido líderes o a los que son líderes, la autoridad, hermanos, es por amor. Es decir, el respeto a nosotros, que están aquellos bajo nosotros, la tenemos que ganar por amor, no por sumisión. No tengo yo que hacer que la gente me respete. No, me tengo que ganar por amor ese respeto de aquellos que están bajo mi autoridad. ¿Y qué mayor ejemplo el del centurión? Porque él fue a pedir por un siervo de él. Él no tenía obligación por qué ir a ver de su siervo. Si él era muy fácil, o no era muy fácil, haber cambiado al siervo. Decir, bueno, ya no me sirves, que venga fulano, uno que esté sano. Pero ese no era el corazón de él. Ese no era el corazón de él. El de él era un hombre que se había ganado el respeto y apreciaba, quería, amaba, estimaba, la palabra que usted quería ponerle, a un súbdito. Así que vamos a hablar del respaldo de Dios en la autoridad, en las autoridades delegadas. Entonces, por medio de las Escrituras, podemos observar cómo el mismo Dios llamó a Moisés para delegarle autoridad sobre el pueblo de Israel. Eso está en Éxodo 3, del 1 al 10. Éxodo 3, del 1 al 10. Y ahí está el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven. Oiga, aquí viene ya la orden. Yo sé que para algunos es una cita muy conocida, pero dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que el Señor mismo llama a Moisés y le da autoridad. Fíjese que el Señor, qué increíble es que Él, estando lejos y aún cuando Israel no lo conocía, Él le dio autoridad allá en Madián. El Señor no le dio la autoridad hasta que estuvo en Egipto frente a los israelitas y enfrente a los egipcios. El Señor, cuando lo llamó, en ese momento le dio autoridad. Y no tenía pueblo, y el Señor le dio autoridad. Y no tenía a un Josué, no tenía a un Aarón con él, y el Señor le dio autoridad. Pero el Señor no llamó a cualquiera, porque fíjese que Moisés, después de haber estado en la casa de Faraón, él estaba bajo autoridad. Él estaba bajo la autoridad de su suegro. Entonces, este hombre, ¿por qué Dios lo llama a él? Porque era un hombre que reconocía autoridad y que podía estar bajo autoridad. Estaba bajo la autoridad de un sacerdote de Madián. Entonces, hay que ponerle atención a los detalles. ¿Por qué? Porque el Señor no va a llamar a alguien que no se sujeta a la autoridad. Si usted y yo no nos sujetamos a nuestra autoridad, la palabra es a nuestra nuestra autoridad más cerca, no sé si para usted es el pastor, no sé si para usted es un líder. Si usted no se sujeta a ellos, entonces difícilmente se va a sujetar a Dios. Si usted es un hijo y está bajo la cobertura de su padre, en el cual no es una persona independiente, si usted no se sujeta bajo la autoridad de sus padres, difícilmente el Señor lo va a llamar para darle algo. Hermana, si usted es una mujer casada y no se sujeta a la autoridad, difícilmente el Señor la va a mandar o la va a llamar para hacer algo. Y hermano, si usted no se sujeta a la autoridad, que puede ser un líder, el pastor, difícilmente Dios lo pueda tomar en cuenta. Entonces, ese mismo Dios que lo llamó, le dio la autoridad para que pudiera ejecutar la obra para la cual lo instituyó. Acompáñeme otra vez a Éxodo, pero ahora capítulo 4, del 1 al 3. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Oiga el prejuicio, oiga a lo que Moisés sabía, lo que se podía enfrentar. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala. Y la echó en la tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y déjeme buscar aquí, hay uno que
que me amó, que quería... 12. Ahora pues ve, 11, desde el 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Estamos hablando, recuerde la enseñanza pasada, la autoridad delegada, la autoridad de Dios y la autoridad delegada, y que Él puede hacer como quiera. 12. Ahora ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, el Señor le dio autoridad antes de ir, y a pesar de muchas cosas que Él pudo. Pero no perdamos de vista el hecho de que Él estaba bajo autoridad, bajo su suegro. El Señor mismo, a través de Moisés, sacó con mano poderosa a Israel de Egipto. Entonces, sin embargo, al verse en el desierto, se le presenta un conflicto. Y esos son muchas veces los problemas que hay cuando se tiene autoridad. ¿Qué pasó? El pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés. Pero la autoridad ya estaba dada. Acompáñeme al capítulo 16 de Éxodo. Y aquí vemos uno de los casos tristes, ¿verdad? Porque nuestra alma se niega a reconocer autoridad. Y eso nos puede traer muchos problemas. Cuando no reconocemos autoridad, difícilmente alguien es promovido. Cuando se da la oportunidad, ¿verdad? De que se puede promover a alguien. Cuando no reconocemos autoridad, difícilmente también alguien sea tomado para hacer algo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, después se vuelve un problema, un dolor de cabeza. Vamos a leer poco a poco algunas de las situaciones que se dan en este versículo. Dice en el versículo 1 y 2, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 2. Y toda la congregación, oiga, qué difícil habrá sido, ¿verdad? Qué difícil habrá sido para Moisés esto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Partieron de Elim. Elim no quedaba en Egipto. Elim ya quedaba fuera de Egipto. Y el Señor con autoridad lo saca. Y a Israel rápidamente se le olvidó. ¿Y dónde era Elim? Elim significa, o donde había 12 fuentes de agua, en el desierto de Sin. Dice que toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde se murmura. Cuando estamos pasando dificultades es para ser probados. El desierto funciona para sacar lo peor de nosotros y para que nosotros nos demos cuenta que qué es lo que hay dentro de nosotros. Versículos 3. Y les decían los hijos de Israel, mire qué difícil esto, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Primero, mentira. Primero es una mentira. Ellos eran esclavos. Y dice, ojalá hubiéramos muerto. Recordaban las ollas de carne de Egipto, pero eran esclavos. ¿Usted cree que el esclavo tiene abundancia?
el esclavo comía hasta saciarse. Pero cuando no reconocemos autoridad, nos acordamos de Egipto y no vemos las circunstancias. Ellos no vieron que eran libres. Ellos vieron el desierto. Y imagínense lo que dijeron, preferimos morir allá en Egipto que aquí libres. Bueno, es muy difícil. Versículos 4 al 6. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a pesar de esto, Dios prometió enviar alimento sobrenaturalmente. Fíjense que ellos dijeron en el versículo 3, parte B: oiga, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Y qué les mandó el Señor? Maná. Maná no significa pan caído del cielo. Maná significa, ¿qué es esto? Algunos dicen que era como pan, pero carne y pan hasta saciarse. Y el Señor les manda un alimento que era mejor que cualquier otra cosa. Moisés les dijo: mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Volvamos, versículo 7, creo que no lo leí. Oiga, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pero cuando leemos en el versículo 2, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Pero oiga la respuesta en el 7 de Moisés: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Entonces, ¿contra quién murmuró Israel? Contra Jehová. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Miren, hermanos, los líderes muchas veces no somos perfectos y en algunas cosas nos vamos a equivocar, o en algunas cosas necesitamos ayuda. Pero hay un grave riesgo cuando murmuramos. Y la murmuración es rebeldía. Entonces fíjese que aquí bien claro: porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Moisés no dijo: es que él escuchó las murmuraciones que ustedes hicieron contra mí o contra Aarón. No, él dijo: Jehová escuchó las murmuraciones contra Jehová. Porque ¿quién los había sacado? Jehová. Jehová había delegado su autoridad en Moisés. El Señor, ¿o acaso el Señor no tenía el poder como para poder hacer lo que quisiera con los egipcios y que los israelitas pudieran salir caminando libre? Claro que sí. Definitivamente que sí lo podía hacer. Pero ocupó a un hombre, delegó autoridad en un hombre. Entonces, cuando Dios delega autoridad sobre alguien y yo murmuro contra esa autoridad delegada, estoy murmurando contra Dios, y ese es el peligro. Muchas veces nosotros nos fijamos en el hombre. ¿Y cuándo es que nos fijamos en el hombre? Cuando nosotros estamos en el desierto, cuando nosotros estamos mal, porque cuando estamos bien,
vamos y hablamos con el hermano. Vamos y le decimos. Yo me recuerdo que en más de alguna ocasión, y agradezco a los que hicieron eso, tal vez cuando yo hice una actitud o una forma de corregir a alguien que no fue la adecuada, algunas personas me buscaron y me dijeron: Eduardo o hermano Eduardo, mire, usted me habló así o me dijo esto y esto. Yo considero que no es la manera correcta. Y créame que me sirvió de una lección muy grande, porque tuve que pedir perdón. Recapacité y es cierto, no tengo por qué hablarle a nadie así. Porque como digo otra vez, la autoridad se gana por medio del respeto. Entonces, los hijos de Israel no se dieron cuenta que estaban murmurando. Porque los pastores, los líderes, ¿somos perfectos? No, no somos perfectos. Pero cuando usted crea que algo no está, porque tiene todo el derecho, hermano o hermana, tiene todo el derecho. Cuando usted crea que algo no es así, acérquese a su líder y pregúntele: hermano líder o hermano pastor, ¿por qué se hace tal cosa? ¿Por qué se hace de esta manera? Y allí también nos damos cuenta que la persona está bien. Pero ¿cuántas personas murmuran de su líder? ¿Cuántas personas murmuran de su pastor? Y el problema, que ellos pueden decir una verdad, pero que sea una verdad no los exime de estar cometiendo un error muy grave. Si no, acompáñeme a Números 12. Números 12. Vamos a leer unos versículos del 1 en adelante. Dice el 1, Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oiga lo que dice el final del 12. Y lo oyó Jehová. Que le quede muy claro: cada vez que hemos murmurado contra nuestra autoridad, el Señor lo escuchó. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ahí dice en adelante que la ira del Señor se encendió sobre ellos. A María le cayó lepra y fue apartada del campamento. Ahora, miren, era mentira, y yo quiero que por favor le quede muy claro esto. Era mentira lo que estaba hablando María y Aarón acerca de Moisés. No,
Era una verdad. Era una verdad. Es que no, eso, el Señor no fue eso lo que les dijo a ellos. Por lo que había en el corazón de ellos. Dijeron una verdad. Entonces no es que Dios castiga o corrige cuando hablamos mentira. No, usted puede hablar una verdad porque no somos perfectos y porque ni usted tampoco es perfecto, pero podemos hablar una verdad de nuestra autoridad y Dios sabe con qué o cuál es el sentimiento o el propósito de nuestras palabras. Y eso fue lo que le desagradó a Dios. ¿Moisés había tomado mujer cusita? Sí, la había tomado. ¿Y acaso el Señor le había dicho algo a Moisés por haber tomado una mujer cusita? No. Porque si Moisés hubiera hecho algo que no era correcto ante los ojos de Dios, mire, el Señor no hubiera salido a defenderlo. Por lógica, por deducción. Si Moisés hubiera hecho algo incorrecto, el Señor no hubiera salido a defenderlo. Entonces, muchas veces cometemos el error de murmurar antes de ir y preguntar, hermano, ¿por qué tal cosa? Y también corremos el peligro muchas veces de murmurar y que nos venga un juicio de Dios. Mejor retírese. Si usted no está feliz en algún lado, pues no es obligación que usted esté en la iglesia, que siga en la iglesia, que haga algo. Pues busque a alguien más, busque otro pastor, busque otro líder. Oigan, por favor, yo no le estoy diciendo, mire, váyanse de la iglesia. No. Le estoy diciendo, si hay algo que usted, pero primero pregunte, no murmure. Aquí, ¿qué podemos notar? Dios no actuó en el momento que María y Aarón hablaron de su hermano. En el momento no pasó nada. No es que en el momento cayó y fueron consumidos. ¿Qué los llevó a hacer esto? El orgullo. Es el mismo ingrediente que encendió en Luzbel cuando se rebeló. Entonces, la murmuración es rebelarse, es rebelión. Y la palabra dice que la rebelión es como pecado de adivinación. No fue en el momento, pero mire, Jehová salió a defender a su siervo y dejó ver su ira. Por haberse ellos querido poner a la par o por encima de la cabeza o de la autoridad que Dios había puesto. ¿Acaso Dios solo habla por ellos? No, si yo también, dijo María, si yo también yo soy la profetisa y Aarón, tú eres el sacerdote. ¿Acaso no lo dice, pero cuántos podríamos haber pensado así? ¿Y acaso Moisés profetiza? No. ¿Y acaso Moisés es el sacerdote? No, ya ves. Y entonces, ¿por qué Dios tiene que hablar con él? Aparte, es menor que nosotros. ¿Y quién dice que alguien menor no puede ser autoridad? O alguien con menos años no puede ser autoridad. Entonces, tengamos cuidado cuando nos rebelamos contra la autoridad delegada por Dios. María fue condenada a 7 días de lepra fuera del campamento, hizo que todo el pueblo se estancara, que todo el pueblo se detuviera. Entonces, en base a esto que hemos explicado, podemos sentar este siguiente principio bíblico. Quien se opone a la autoridad delegada, repito, quien se opone a la autoridad delegada, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando yo me opongo a la autoridad delegada, me opongo a Dios, a su orden.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Al no respetar el orden de Dios, se someten al desorden, y en esa esfera se mueve el primer rebelde que hubo. En ese sentir, en esa esfera se mueve Satanás y la influencia de Satanás por medio de sus demonios. Tengamos cuidado porque podemos llegar a ser influenciados. La murmuración es una influencia. Somos influenciados a rebelarnos contra la autoridad. Un Dios que respeta el mismo orden por él establecido sin lugar a dudas. Tenemos un Dios que respeta el mismo orden por él establecido sin lugar a dudas. Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso el Señor nos deja una preciosa figura de cómo él es cuidadoso de respetar su mismo orden. Amén. Su mismo orden. Y también con respecto a, acompáñeme a Romanos 13:2. Vamos a ver primero Números 30. Me estaba saltando una parte. Números 30. Voy a ser un poco corto con esto. Números 30, versículos del 3 al 5. Dice: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Si fuere casada y hiciere votos o pronunciare sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, lo vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Ok, entonces aquí está hablando de cuando una joven hacía votos, aunque también algunos escritores llegan a la conclusión de que aquí incluían a los dos, tanto a los varones como a los hombres jóvenes como a las mujeres. Normalmente este voto lo hacían los varones a los 13 años y las mujeres a los 12. Porque la mujer tiende a madurar un poco más, ¿verdad? Entonces, si esta joven hacía votos a Jehová y se ligare con estas obligaciones en la casa de su padre, que su padre era su cobertura visible, su autoridad. Entonces, lo que quiere decir esto es que con solo pensarlos, los votos no era suficiente. Entonces había que expresarlos. Y dice aquí que el padre podía, si escuchaba los votos y callaba, para confirmarlos, él podía callar, y con eso él estaba aceptando o decía: sí, estoy de acuerdo. Pero cuando habla de que si su padre vedara, esto se podía tomar en aquellos promesas que tal vez el padre comprendía por su madurez, por ser padre, ¿verdad? De que era un voto que no iba a estar él de acuerdo. Un ejemplo, podía decirle a la joven: bueno, yo no me voy a casar nunca, me voy a quedar soltera toda la vida para poder cuidar a mis padres.
Entonces el padre podía decir, va, está bien, lo acepto. Pero el padre al vedarlo también podía decir, no, hija, no estoy de acuerdo. Entonces, eso hacía que si ella se podía casar o cuando ella se casara, no quebrantaba ningún pacto o ningún voto. ¿Por qué? Porque su padre había dicho que no estaba de acuerdo. O llegaba al punto de decir, no, hija, no estoy de acuerdo, usted puede casarse, tenga hijos y pues ahí vamos a ver cómo nos cuidamos o cómo salimos adelante con su madre, pero no puedo permitir que usted haga un voto de tal situación. Entonces, por esa razón es que, fíjese, nos muestra la autoridad y cómo la autoridad es determinante para algunas ocasiones en nuestras vidas. Y es muy interesante, pero no quiero alargarme más, sino que quería tocarlo porque lo tenemos aquí. Entonces, entonces dice, perdón, aquí se me olvidaba esto. Entonces, ¿por qué Dios la perdonaba? ¿Por qué Dios perdonaba si no cumplía este voto que había hecho? Porque su autoridad lo estaba anulando. Y fíjese, entonces aquí el punto es que Dios respeta a la autoridad puesta, porque pudo haber dicho, el Señor había dicho, no, ella me lo prometió a mí. Sí, pero el padre decía, pero tú me pusiste como autoridad de ella y no estoy de acuerdo con la promesa que ella te ha hecho a ti. Entonces yo quiero vedar o vetar este voto. Y Dios respetaba la decisión del padre. Y ella, como le ponía el ejemplo hace un momento, al casarse no incurría en ninguna cosa y Dios no la castigaba, sino que Dios la perdonaba porque Dios estaba respetando la autoridad del padre. Entonces, Dios mismo respeta el orden puesto por él. Y vamos a Romanos 13:12. Hoy sí, Romanos 13:12. Perdón, Romanos 13:2. Dice 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, si yo hablo mal de mi líder o del pastor o de mi pastor, me resisto a lo establecido por Dios. Y si resisto a la autoridad, acarreo condenación, aunque usted esté hablando una verdad. Como le contaba mi experiencia. Yo tal vez a más de alguno le dije algo y no era la manera que decirlo. Pero esta persona fue y me dijo, no me gustó. Y tenía todo el derecho. Y las veces que cometí algún error, pues a mí también mi autoridad me corrigió. Entonces, cuando no nos sometemos a autoridades, hermanos, difícilmente el Señor nos va a dar un privilegio. Entonces, pero volviendo otra vez a Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, hemos visto los que estamos bajo autoridad, pero ¿qué pasa? Ahora el punto es, pero ¿qué pasa si la cabeza anda mal delante de Dios? He hablado, he enseñado, he hablado mucho con respecto a los que estamos bajo autoridad. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza, qué pasa cuando yo como autoridad ando mal? Puede darse el caso de quien Dios ha puesto por cabeza
esté desagradando con su andar. Y las Escrituras nos dan mucho ejemplo en el que nos muestra qué hacer en estos casos. Primero, el primer ejemplo, Saúl andaba mal delante de Dios. Mas David no se atrevió a poner manos contra él ni contra sus hombres. ¿Alguien anda mal? No se levante. Fíjese el ejemplo. Saúl quería matar a David. Y en lo humano, cualquiera hubiera dicho, lo hizo en defensa propia. Esto está en primer libro de Samuel 24, del 5 a 7. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Qué hizo David? Cortó la orilla del manto para decir: mira, Saúl, te tuve en mis manos y no te hice nada. Era como para decirle: mira, Saúl, no me sigas, porque si sigues vivo es porque yo te di la oportunidad. Eso es en lo humano. Pero ¿cómo fue la reacción de David? Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. La cabeza estaba mal, y David no se levantó contra Saúl. ¿Qué hizo David? Huyó. Simple. Segundo ejemplo. Sansón, siendo juez sobre Israel, no fue juzgado por el pueblo, sino por el mismo Dios, y fue duro como fue castigado. Muy duro, ¿verdad? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y sabemos la historia de Sansón, que él fue y se acostó con mujeres impías, aún hasta con prostitutas, y quebrantó todos los votos de la ley del Nazareo. Todos los votos los quebrantó. Porque nadie se escapa al juicio de Dios. Entonces, si hay algo que a usted no le agrada con respecto a su líder, vaya y pregúntele y dígale, hable, pero no se levante contra él. Porque los que tenemos autoridad, que no se nos olvide que un día nos van a pasar cuentas de todo. Al Señor no se le olvida nada. En Judas 9 también vemos que cuando el arcángel Miguel no se atrevió a proferir en contra de Satanás, sino que dijo: Jehová te reprenda, mostrándonos que no corresponde al pueblo juzgar a los que Dios ha puesto sobre autoridad o en eminencia, aunque ellos anden mal. Ahora, oiga, esto es, y es lo que me refería hace un momento, casi al principio, que esto es manipulado por aquellos que andan y saben que andan. Y lo que pasa es que se les olvida de que Dios va a pasar cuentas. Existe un límite puesto por Dios mismo, dejando claro que la autoridad delegada por Él jamás lo podrá pasar. Es muy duro, hermanos, porque muchas veces los que estamos con autoridad se nos olvida que es Dios el que nos juzga de nosotros. Hechos 4:19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, conclusiones para ir terminando. Esto es fuera de las conclusiones. Queridos hermanos, usted es pertenencia de Dios, no de ningún hombre, ninguna autoridad. La ha puesto Dios para que seamos esclavos. El Señor nos llamó a libertad. A libertad hemos sido llamados. Y a los que somos líderes, que no se nos olvide de que Dios es el que juzga y no se le pasa nada. Entonces, conclusiones. Toda autoridad es instituida por Dios. Toda autoridad es instituida por Dios. Él puso, Él permitió. Segundo, el que se opone a la autoridad, al mismo Dios, se resiste. Tercero, Dios es el primero que respalda el orden que Él ha establecido. Cuarto, no nos corresponde a nosotros juzgar a las autoridades. Es Dios quien lo hace. Y quinto, la autoridad delegada es instituida por Dios para que lo represente, no para que lo sustituya. La autoridad delegada por Dios es instituida por Él para que lo representemos, no para que nos volvamos dioses sobre las personas. Entonces, que el Señor nos guarde, primero a los que estamos bajo autoridad, que el Señor nos guarde de murmurar, que el Señor nos guarde de juzgar, y a los que estamos sobre autoridad, que no se nos olvide que hemos sido puestos para representarlos, no para sustituirlo. Amén. Así que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y vamos a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias esta hora porque nos permites una vez más, un miércoles más, poder estudiar de tu palabra, poder seguir aprendiendo qué es la autoridad. Señor, muchas veces brota de nosotros la amargura, y lo primero que hacemos muchas veces es faltar el respeto a nuestras autoridades, y en muchas ocasiones el problema no es en nuestra autoridad, no es el origen de nuestro problema, es nuestra falta de congregarnos, nuestra falta de oración, nuestra falta de búsqueda, nuestras malas decisiones, y muchas veces venimos y lo tomamos contra nuestras autoridades. Señor, líbranos de levantarnos, de resistirnos contra las autoridades, porque entonces nos estamos resistiendo a ti. Gracias, Padre. En esta noche bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermano, y que el Señor les bendiga.